y comparto, ¿no? Quería comenzar un problema muy rápidamente, nada más para regresar a lo que nos habíamos quedado. Con uno de los problemas que dejé al final, ¿no? Vimos varios problemas. Otros se los dejé, para no hacerlo tan repetitivo y tedioso, pues se los dejé para que los vayan checando, ¿no? Entonces hoy nada más vamos a un problema como para introducirnos y ahorita vemos entonces ahora sí los operadores, ¿no? Luego muy sencillo en este contexto que vamos a verlo ahorita en cartesianas todavía, todo esto. Entonces bien, tengo esta ecuación en que les pido encontrar la integral de línea sobre la cerradura de D de y cúbica de x más 2x cúbica de y en la región dentro del círculo x cuadrada más y cuadrada igual a 4, ¿no? Digo, es una región sencilla. Entonces, en este caso, digo, nada más lo voy a plantear porque se ve aquí que cualquiera de las dos opciones sería viable. Pues entonces podemos calcular directamente la integral de línea o podemos aplicar el teorema de Green, ¿no? Que también nos simplifica en algunos casos, en gran medida, estos cálculos. En este caso, por ejemplo, como veo que es un círculo, tal cual, yo tengo que trabajar sobre la frontera, ¿no? Entonces yo puedo definir que x es igual a 2 coseno de teta, y es igual a 2 seno de teta, y ya, lo demás. De x es igual a menos 2 seno de teta, de y igual a 2 coseno de teta, y lo voy a poner aquí chiquito, ¿no? Para que nos dé espacio para poner también la otra, su contraparte, ¿no? Entonces va a ser la integral es de 2, digo desde 0 hasta 2pi, queremos cerrar la trayectoria, y ya empezamos a vaciar, ¿no? En todas las que tenemos, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, déjenme lo pongo así, 2 al cubo por seno al cubo de teta por menos 2 seno de teta, aquí me faltaban obviamente los de tetas, ¿verdad? Más 2 veces x, ¿no? Que sería 2 al cubo, sí, 2 al cubo por el coseno cúbico de teta, no. Ah, no, espérenme. Claro, faltó este de acá. 2, sí, coseno de teta. Así de teta. Y esto es igual, más, aquí tengo 2 al cubo, bueno, 2 a la cuarta, y aquí tengo un 2 a la cuarta y un 2 acá, ¿no? Entonces puedo sacar por 2, 4, 16, que multiplica a la integral de seno, de hecho eso es igual al menos, ¿no? Menos seno cuarta de teta, más 2 veces, yo nada más para ahorrarme pasos, esto lo voy a poner 16 que multiplica a todo esto, más 2 veces la integral de 0 a 2pi de coseno cuarto de teta, ¿no? Nada más para ahorrar, economizar espacio, ¿no? Ahí se ve claramente que esas integrales son, pues, ese signo salió directamente de esta, sí, exactamente. Sale de ahí, ¿no? Entonces ya lo podemos poner así, nada más hay que resolver esta integral, ya sabemos cómo resolver esta integral, que tiene una potencia a la cuarta, que es como una al cuadrado, que está a su vez al cuadrado, ocupamos la identidad para resolver seno cuadrado, por ejemplo,
y ya queda directamente resuelto. Déjame lo dejo hasta aquí, les digo más que nada para que no ocupemos espacio, y me enfoco más en el teorema de Green, ¿no? Que es el que, digamos, que es el diferente. Entonces, podemos resolverlo por aquí, termínenlo. Ahí. Termínenlo, nada más para verificar que efectivamente si nos da. Digo, yo ya lo chequé y si todo está todo sale sin problema. Pero bien, entonces, ¿cómo me quedaría su contraparte? En ese caso tendría que hacer la integral doble de la derivada de Q con respecto de X, ¿no? Es lo que nos dice el teorema. Yo sé que esto de aquí, por estar con el de X, va a ser P, y esto va a ser Q, ¿no? Entonces, la derivada de Q con respecto de X me va a quedar 6 X cuadrada menos la derivada de P con respecto de Y, ¿no? Que sería 3 Y cuadrada de A, ¿no? Que estamos haciendo la integral doble. Obviamente, por donde estamos trabajando, nos conviene utilizar coordenadas polares. En este caso, entonces, la integral doble será la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 2, y aquí sacamos, obviamente, los límites de integración. Le quedaría, entonces, 6x cuadrada, que aquí lo tengo definido. Obviamente habría que poner el r directamente, ¿no? Aquí lo puse en 2 porque estoy directamente sobre la frontera nada más. Pero aquí, como estoy calculando el área, tendría que poner r cuadrada. El cuadrado coseno cuadrado de teta menos 3r cuadrada seno cuadrado de teta de A, ¿no? Entonces el de A ya lo cambiamos. Ponemos r de r de teta, ¿no? Entonces, esto es igual voy a escribir hasta donde me dé el espacio, o adelantar esto, de 0 a 2pi, el integral de 0 a 2, nada más como para dejar todo junto, 6r cúbica, coseno cuadrado de teta, menos 3r cúbica, seno cuadrado de teta, de r de teta, ¿no? Es igual a la integral de 0 a 2pi. Teta no depende de r, entonces directamente podemos hacer la integral nada más de r. En los dos casos me va a quedar 6 cuartos de r cuarta coseno cuadrado de teta menos 3 cuartos de r a la cuarta seno cuadrado de teta evaluado de 0 a 2, ¿no? De teta, obviamente. Y esto es igual al de 0 a 2pi. En este caso nada más simplemente sustituimos el 2 en el r cuarta, quedar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 por... Ah, bueno, 16 entre 4 me va a dar 4, ¿no? 6 por 4, 24. 24 coseno cuadrado de teta menos, lo mismo, ¿no? Me va a quedar aquí un 16 entre 4, me va a quedar 6 por 3, no, déjenme ver cuánto era. Ah, 6 por 3, 18, sí, perdón. No, es 4, ¿no? 3 por 4, 12. Sí, este sale 16, ¿no? Este es entonces 12 seno cuadrado de teta. Y ya, de ahí lo voy a dejar porque ya no tengo mucho más espacio. Pero se ve que es exactamente el mismo proceso que tenemos que hacer allá. Bueno, a lo mejor hago un paso, que tengo el coseno. Nada más para... bueno, lo abro y pongo la identidad de de acá. Entonces me quedaría 24 medios. El medio sale de la identidad. Del integral de 0 a 2pi. De se está sumando, me queda 1 más coseno de 2 teta de teta, ¿no? Y ahí sería aplicar nada más la sustitución para resolver esa. Menos, en este caso lo mismo, 12 medios. El integral es 0
a 2pi, ponemos la otra identidad, entonces me va a quedar 1 menos coseno de 2 teta de teta, ¿no? Y ya, ahí se ve que también sale inmediatamente, nada más hay que sustituir aquí u igual a 2 teta, el otro es igualito y sale todo. Nada más chequen, nada más para que puedan corroborar el otro, esto les llegan al resultado 12 pi. Y obviamente queremos verificar que este resultado de acá sea exactamente igual, ¿verdad? Porque es lo que quisiéramos, ¿no? Ver que podemos resolver en algunos casos la integral de línea o la integral doble, vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Calculamos la integral doble cuando la integral de línea es muy compleja, o podemos utilizar la integral de línea para calcular un área, ¿no? Es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, nada más era bueno, algo para conectar lo que vimos la clase pasada, pero como les decía, ¿no? Lo que nos interesa en este momento, ya que tenemos todas esas operaciones definidas, definir ahora unos operadores que nos van a permitir escribir de mejor forma los teoremas que estamos viendo ahorita. Bueno, lo que ya vimos y lo que vamos a ver. Operador como tal ya los habíamos más o menos discutido. El operador es exactamente como el operador derivada. Hasta podemos hablar del operador raíz cuadrada. Tenemos el operador nabla, ¿no? Que ya lo habíamos platicado cuando definimos el semestre pasado el gradiente, ¿no? Entonces, directamente así definimos el operador nabla. Y ya sabemos que es una transformación que nos hace. En este caso, por ejemplo, si aplico yo el operador nabla a una función escalar como una f chiquita, entonces sería esto que ya definí por la f y me da esto de acá, ¿no? Directamente. La parcial con respecto de x de f en la dirección de y, la parcial de f con respecto a y en la dirección j y la parcial de f con respecto a z en la dirección k. Y como recordamos, eso lo que nos está diciendo, como calculamos este operador fue, vamos a ver cómo cambia en la dirección de x. Vamos a ver cómo cambia en la dirección de y y vamos a ver cómo cambia en la dirección de z. Es lo que nos decía esas parciales, ¿no? Manteníamos todo lo demás constante. Y ya habíamos también visto que directamente el gradiente de una función nos dice la dirección de máximo cambio, ¿no? Y lo podemos utilizar también para calcular derivadas direccionales. Pero así muy a grandes rasgos es lo que nos decía. Entonces, bueno, ahorita ya tenemos definido ese operador, el gradiente. Vamos a tomar ahora nuestra función vectorial f mayúscula, definida como p, la dirección de y, q, j y r, la dirección de k, ¿no? Y entonces definimos ahora lo que es el rotacional. El rotacional directamente vamos a definirlo de esta manera. Ahorita entramos en detalles de por qué lo hacemos así, ¿no? Que digo, a lo mejor muchos de ustedes ya lo identifican, esta notación que ya la habíamos trabajado también al inicio del semestre pasado con otras cosas, pero bueno, directamente así tengo definido el rotacional. La parcial de r con respecto de y menos la parcial de q con respecto de z, eso en la dirección de y. La parcial de p con respecto de z menos la parcial de r con respecto de z en la dirección j, más la parcial de q con respecto de x, menos la parcial de p en la dirección de y con respecto de k, ¿no? Entonces, como una regla mnemotécnica para escribirlo de mejor forma y acordarnos cuál es la origen de este operador, o bueno, esta operación, lo podemos ver así, como el producto vectorial del operador nabla, que sabemos que es un vector, por el campo vectorial que tenemos ahorita definido como f, en este caso sus componentes son p, q y r, ¿no? Entonces lo acomodamos directamente como un producto vectorial, ponemos los operadores de parciales, las componentes del campo y directamente lo definimos, ¿no? Entonces, el rotacional, que no es algo inmediato, rotacional lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Acuérdense que ahorita yo definí el rotacional de una manera, que ahorita vamos a dar la explicación, y por otro lado yo tengo definido el producto vectorial. Entonces no es exactamente, o sea, no es inmediata la igualdad, ¿no? Lo podemos interpretar de esa manera, pero por un lado, acuérdense, ¿no? Aunque lo pongamos como un producto vectorial, nosotros estamos pensando en el rotacional ahorita de este campo vectorial. Digo, ya nada más por sencillo empezar a trabajar con este objeto. Vamos a calcular, por ejemplo, el rotacional de este campo de esta manera, ¿no? Entonces yo podría poner, igual nada más voy a copiar ahorita el operador, de hecho, mejor lo copio, que sea más rápido.
Bueno, luego se traba esto. Ahí está. Aprovechando que tenemos esta cosa aquí. Entonces, esto es igual. Ya de una vez, ¿no? XZ, XYZ y menos Y cuadrada. Ahí está, ahora sí, ¿no? Entonces, en la dirección de Y, esto sería la parcial con respecto de Y de menos Y cuadrada menos la parcial con respecto de Z de XYZ menos J este directamente yo creo que ya lo puedo, para no escribir tanto, la parcial con respecto de X de menos Y cuadrada, se ve que eso va a ser 0, entonces menos, bueno, luego voy a dejarlo menos la parcial con respecto de Z de X por Z más en la dirección de K, la parcial con respecto de X de XY Z menos la parcial con respecto de Y de X por Z es igual a 0, ¿verdad? Ya. Entonces, esto es igual a menos 2Y menos XY, la dirección de Y, más X, la dirección de J, más YZ, la dirección de K, ¿no? Bien, entonces ya tenemos que eso es el rotacional, ¿no? Independientemente de qué signifique, de momento, operativamente no hay mucho problema. Simplemente se saca el producto vectorial como lo definimos y ya lo tenemos. Entonces, ahora sí viene la parte importante y la que luego causa un poco de confusión, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Yo ahorita tengo un campo vectorial, eso sí, ya sabemos que es un campo vectorial F definido de esa manera, y yo sé que su rotacional, que digo, ya uno puede empezar a intuir de dónde viene la palabra, parece ser que algo está diciendo que rota, está definido de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente cómo lo podemos estudiar o entender mejor, de mejor forma. Aquí, bueno, como les pongo, pues se va a estudiar más a fondo cuando veamos el teorema de Stokes, ¿no? Se ve más claramente, que de hecho hasta en el meme que les puse ahí en el grupo, un poquito se puede ver lo que nos va a decir el teorema de Stokes, ¿no? Pero, entonces, de todos modos, aunque lo vayamos a estudiar más a fondo en el futuro, vamos a intentar ver qué nos está diciendo, ¿no? Cómo lo podemos, o cómo se saca este resultado del que llegamos y qué significa lo que vimos, ¿no? Entonces, para esto lo podemos aplicar a cualquier campo vectorial que tengamos, ¿no? Podemos pensar en campos eléctricos, que ustedes lo van a ver mucho, bueno, o se ve mucho en electromagnetismo, eléctricos, fluidos, como ya habíamos dicho, también que puede ser un campo vectorial. Y, por ejemplo, en este caso particular, este ejemplo que les pongo aquí, es para un objeto que está rotando, para que sea un poco más tangible lo que vamos a ver, ¿no? Luego la rotación de un fluido no es tan claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar un objeto B, nada más por llamarle de alguna manera, que gira alrededor de un eje L, ¿no? Ahorita igual, de llamarle de alguna manera, como lo tenemos en la figura. En este momento, como lo ven ahí también, ya el eje L yo lo tengo ya orientado con respecto a Z, porque ahorita me va a servir para terminar de hacer el estudio y que lo podamos visualizar de mejor forma. Pero noten que podría tener cualquier orientación este eje. Yo nada más quiero saber con respecto a quién está girando el objeto. Entonces, obviamente, como ya tengo un giro, yo puedo definir una velocidad de giro, que voy a definir la velocidad angular omega. En este caso, nada más ponemos, por eso definimos así el eje L, hacemos que esté girando el objeto alrededor de L, ¿no? De momento. Y lo que vamos a tener es que la magnitud de omega la podemos definir así, ¿no? Así algo muy,
Muy, muy sencillo, ¿no? Bien, entonces, ahora, lo que queremos definir es la velocidad de rotación de todos los puntos o de cada punto del objeto que está rotando. De esa manera, entonces, ya definido omega, definido el objeto, yo puedo definir la rapidez de cualquier punto como omega dividido entre la distancia de separación, ¿no? Es decir, ya nada más regresando a mi dibujito, déjenme lo muevo un poquito más. Yo este punto, pensando en una velocidad lineal, así como la que conocemos del carro y algo por el estilo, va a ser diferente a la que yo tengo acá. O sea, en los diferentes puntos en esta línea que tengo aquí dibujada, van a tener diferentes velocidades lineales, aunque la velocidad angular se conserve. Y eso se debe porque está multiplicada por la distancia, ¿no? Y eso, como ustedes ya, bueno, no sé si en la actualidad se llegue a hacer esto que se llamaba los juegos de niños de coleadas. Si ustedes se ponían, decían el último niño que estaba jugado, bueno, agarrado de la mano y le daban vuelta, pues ustedes siempre salían volando el último, ¿no? Y eso porque su velocidad lineal es mayor que la velocidad del que está aquí girando, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Directamente proporcional a la distancia. Entonces vamos a definir de esta manera. Entonces yo puedo definir esa B. Y lo que me va a interesar es eso, ¿no? Encontrar esa B, ¿no? Entonces ya con el dibujito que tenemos aquí, yo puedo ubicar varias cosas. Por ejemplo, yo tengo el alfa que estoy definiendo como la distancia a la que voy a encontrar el punto Q. El punto Q, de hecho, cuando está haciendo la rotación, si se fijan, es algo muy interesante. Yo podría definir una circunferencia, ¿verdad? El punto siempre va a estar moviendo en la orilla de la circunferencia. Y yo voy a definir una velocidad tangencial a esta circunferencia. Entonces, yo defino un origen también, en un origen aquí, y entonces el punto Q yo lo puedo definir con relación a este radio vector R, y si se fijan, alfa, si yo defino este R, puedo definir un ángulo teta, y entonces ese alfa va a estar en función de R y en función de teta, de esta cantidad. Creo que claramente se puede ver que por trigonometría podemos encontrar la que es el seno, ¿verdad? R, seno del ángulo. Entonces, yo sé que entonces la velocidad, como les decía, está definido como la velocidad angular por la distancia a la que nos encontremos del origen, del centro de giro. Entonces, en este caso, simplemente por la definición que tengo de alfa, lo puedo escribir de esta manera y esto ya se empieza a parecer a algo que nosotros ya conocemos, ¿no? Por definición de producto vectorial. Entonces, esto ya nada más como para denotarlo bien, que yo quiero nada más la magnitud, no quiero el vector, quiero la magnitud de omega, la magnitud de R, la distancia a la que está, lo tenemos de esta manera, ¿no? Y entonces, ahora sí, esto se parece mucho a un producto vectorial, entonces yo lo puedo escribir así, esta definición ya la tenemos, ¿no? Ahora, yo ya tengo ese producto vectorial. Tengo mi omega, por cómo hice la configuración que puse de este objeto, yo puedo definir omega que está como vector en la dirección de z, por un lado. Y por otro lado, r, que es cualquier punto del objeto que yo estoy estudiando, lo ponemos de manera general como x, y, j y zk, ¿no? Eso me define cualquier vector. Y entonces, si se fijan, aquí lo puedo poner si quieren en chiquito, yo podría obtener cómo se ve esta velocidad en términos de este producto vectorial. Yo podría directamente, bueno, como tenemos, bueno, lo voy a poner aquí chiquito, luego ustedes si quieren lo terminan para no ocupar este espacio. Bueno, sí, poner un poquito más acá. Podría poner, ahí, espérenme. Entonces, omega, ahora sí, omega cruz R, lo podría ver como I, J, K, de omega, que es el primer objeto que está aquí, entonces me quedaría 0, 0, omega, por la definición que tengo aquí, y de R, pues ese ya lo tengo, ¿no? Es X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces yo podría empezar a hacer el producto vectorial tal cual. En Y, por ejemplo, me queda nada más menos omega por Y, que es esto que tengo aquí. Y para acá esto se me hace 0. Y para J entonces nada más me va a quedar esto por esto, ¿no? Con el signo menos que ya venía acarreando por
el cofactor, entonces me queda positivo, ¿no? Entonces yo podría definir directamente la velocidad de esta manera, la velocidad lineal. Entonces ahora sí, yo sé cómo se está comportando bueno, yo puedo calcular la magnitud de la velocidad de cada uno de los puntos del objeto. Entonces decimos, ok, ya tengo mi objeto girando, y si se fijan, aparte, como yo a cada partícula le puedo asociar esa velocidad, eso me va a generar un campo de velocidades. Yo podría asignarle una flechita a cada punto y yo podría dibujar, de hecho, en espacio tridimensional, ese campo de velocidades que tengo del objeto girando, ¿no? Y les digo, ahorita pienso o bueno, aplico un objeto sólido, porque luego es más fácil de visualizar, ¿no? Pero imagínense también que yo tuviera un fluido que por alguna razón, por ejemplo, en un caño se empieza a mover en esta forma circular, podría pensarlo de la misma manera. Yo podría dibujar el campo de velocidades, ¿no? Yo ya, independientemente de cómo lo construí, que en este caso fue un objeto rotando, que tenga un fluido, yo ya tengo mi campo de velocidades o mi campo vectorial. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a ese campo le sacamos el rotacional? Entonces, bueno, yo ya tenía mi B de alguna manera que construí y ahora le calculo el rotacional. Igualito como lo definimos hace rato, entonces ponemos los componentes IJK, las parciales. En este caso ya tenía estos componentes que yo ya había definido y las calculamos, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la dirección de I me va a quedar la parcial de 0, la parcial con respecto a Z de omega por I me va a dar 0 otra vez, entonces I no tiene ninguna componente. Para la componente J me va a quedar la parcial de 0 igual, la parcial de Z de omega Y me va a quedar 0 otra vez, y ya nada nos queda la componente con respecto a K. Entonces me va a quedar la parcial con respecto a X de omega por X, simplemente me va a quedar omega, menos la parcial de menos omega Y con respecto de Y. Entonces me va a quedar otra vez menos omega. Entonces eso me queda 2 veces omega en la dirección de K, ¿no? Que directamente ya lo podemos poner así. Ya sabemos que omega K es el vector omega, tal cual. Entonces lo ponemos así. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo directamente ahorita construí mi vector de velocidades por el giro del objeto, ¿no? Pero si yo no lo conociera directamente de dónde sale, nada más lo empiezo a analizar como tal, yo acabo de obtener a través de cálculo del rotacional qué es lo que me está haciendo que giren todos esos puntos. Y yo sé entonces que en este caso es la velocidad omega, ese vector que es perpendicular a todos los objetos, a todas las trayectorias de giro de los puntos, ¿no? Entonces, por eso se conoce como rotacional, ¿no? Porque se ve que si el objeto está girando y yo lo calculo, puedo obtener qué cosa es lo que lo está haciendo girar, ¿no? Esa es como que es la interpretación que tenemos de eh, bueno, de este operador, ¿no? Bien, creo que más o menos se puede entender de una forma fácil lo que nos está dando. Lo importante, les digo, aquí nada más era entender qué nos está dando, pero lo importante es que ya podemos calcular el rotacional y ya sabemos que nos va a dar exactamente el motivo del giro del campo que estamos obteniendo, ¿no? Bien, vamos a ver otras cosas, otras propiedades que podemos encontrar aquí, ¿no? Algunas propiedades, ¿no? Bien, por otro lado, por ejemplo, si yo, por ejemplo, calculo el rotacional del gradiente de f, voy a obtener que siempre es igual a 0. En este caso se le dice que el campo es irrotacional. Pero bueno, eso ahorita lo ponemos, ¿no? Vamos a corroborar que esto sea cierto. Esto de aquí, por ejemplo, bueno, déjame lo vuelvo a escribir para no borrarlo en esta ocasión. Yo lo que puedo poner es I, J, K, parcial con respecto de X. Pero ¿quién es P en este caso? Esta de nuevo es la parcial con respecto de X, ¿verdad? Parcial con respecto de Y. Digo, así los calculé, ¿no? Así calculé el campo de velocidades a partir de esta función potencial. Entonces, parcial con respecto de Y, parcial con respecto, de hecho este es F, ¿no? F, Z y parcial de F con respecto de Z. Entonces, esto es igual en la dirección de I. Parcial de Y de la parcial de Z de F, ¿no? Menos la parcial de F con respecto a Z, con respecto a Y. Y ya se ve, ¿no? Hacia dónde va la
la situación, hago estos cruzados y se ve que yo sé que estos son iguales, ¿verdad? Entonces, al restarlos me va a quedar 0, ¿no? Menos J, la parcial de F. De hecho, aquí me faltó, ¿no? Digo, para poner bien el operador. Con respecto a J, esta es la X y Z, ¿no? Menos ZX. Ya nada más para ponerlo completo, pero bueno, ya se ve que creo que no hay ningún problema, ¿no? XY. Entonces, esto se ve que es igual a 0, ¿no? Porque cada una de ellas se va a hacer 0, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir, que se ve aquí, pues claramente lo que sacamos, que si un campo vectorial es conservativo, es decir, que podemos escribirlo de esta manera, que viene a través del cálculo de la existencia de una función potencial, entonces su rotacional va a ser 0. Y eso va a ser importante, ¿no? Como el orden de, ahora sí que el orden de las palabras aquí sí importa. Es decir, si el campo es conservativo, su rotacional va a ser 0, pero no se cumple, bueno, inmediatamente no se cumple el caso contrario, es decir, que si su rotacional es 0, el campo va a ser conservativo, ¿no? Ya vimos un ejemplo de eso, que es el que ahorita quiero volver a calcular, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso de que el rotacional sea 0, se conocen como campos irrotacionales. Y vamos a calcular entonces ahora este ejemplo por ahí, tal cual, ¿no? Entonces, vamos a comprobar que el campo es 0 en este caso. Entonces yo pongo el rotacional de B y parcial con respecto de X de Y con respecto de X cuadrada más Y cuadrada. De hecho, este ya creo que ya lo habíamos sacado, pero que se vea, ¿no? Exactamente también aquí lo que me interesa es el teorema que habíamos utilizado para definir cuando un campo es conservativo, lo vimos directamente para 2 dimensiones, ¿no? Sacamos una P y una Q y vimos las derivadas cruzadas que efectivamente eran iguales. Y luego ya hicimos la generalización hacia el caso de 3 dimensiones, ¿no? Pero directamente lo demostramos para P y para Q en 2 dimensiones. Y entonces con este operador podemos hacer la generalización a 3 dimensiones directamente de ese criterio que ya teníamos, ¿no? Ahorita se los pongo acá. Si quieren echarle un ojo a ese criterio, ese lo pueden ver en la clase del 8 de noviembre, está exactamente en la tercera hoja, ¿no? Que están las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Nada más para que vean. Bueno, ya nada más lo termino de escribir. En este caso me quedaría menos X bueno, ya nada más para terminar esto que ahorita se me ocurrió, bueno, me acordé más bien, con esta discusión que hicimos sobre el cuerpo circular, se fijan aquí, cuando hago esta operación con la velocidad angular, aquí puedo ver muchas cosas que van a existir, ¿no? Directamente, esta velocidad angular nos genera muchos fenómenos en el cuerpo que se está estudiando. Y de hecho es el responsable de supongo, a lo mejor algunos de ustedes hayan oído hablar de la fuerza de Coriolis, ¿no? Fuerza de Coriolis es la que desvía las balas de los cañones cuando se disparan o de las cohetes cuando se disparan a gran distancia, o lo que ocasiona los ciclones o los remolinos en el agua, todo este tipo de cosas, es por el movimiento circular y producido por la omega que tenga la Tierra en este caso. Es en general una cantidad muy, muy pequeñita. Generalmente, a menos que estemos en una gran escala, por ejemplo, que nuestra alfa a nivel de la Tierra sea muy grande, entonces vamos a poder observar la contribución de esta velocidad angular de la Tierra, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, no sé, a lo mejor si haya pasado a ustedes, hayan podido viajar,
que si viajan a Ecuador y les dicen que tienen una cazuelita ahí, la ponen de un lado, la ponen del otro, supuestamente una gira en una dirección, y si la pasan del otro lado de la línea del Ecuador, gira en otra dirección, ¿no? Eso realmente es pues digo, es algo muy bonito si quieren verlo así, pero obviamente a cuestiones de análisis físico, como los podemos estar viendo aquí, no tiene sentido, ¿no? Necesitamos que sea una distancia muy grande para poder ver la diferencia en el giro, ¿no? Entonces digo, es nada más como algo que se me ocurrió de la importancia de estudiar este tipo de objetos, ¿no? El rotacional es nada más una entidad matemática que nos va a ayudar a estudiarlos, pero sí tiene un montón de aplicaciones. Digo, simplemente, por ejemplo, para los terrólogos, cuando compartían materia, pues era una cosa muy importante para estudiar todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, y eso es la fuerza de Coriolis, ¿no? Que fue el que la dedujo. Bueno, entonces ahora sí, ya nada más para eso me acordé de este momento, vamos a sacar las parciales. Entonces, en la dirección de y se ve que por ejemplo, me va a quedar la parcial con respecto a y de 0 es 0 mismo, la parcial con respecto a z de este objeto de menos x entre x cuadrada más y va a ser 0 otra vez. Entonces, en y no tiene componente. Nos vamos a j. En j me va a quedar la parcial con respecto a x de 0, otra vez es 0. La parcial con respecto a z de y entre x cuadrada más y cuadrada vuelve a ser 0. Y solamente me va a quedar la componente en k, ¿no? Entonces, en k voy a tener la parcial con respecto de x de menos x entre x cuadrada más y cuadrada, menos la parcial con respecto de y entre x cuadrada más y cuadrada. Y otro paréntesis. Y esto de aquí, sin hacer muchas operaciones, aquí realmente ya se pueden observar, digo, para economizar tiempo, que ahora ya se me volvió a empezar a ir. Si se recuerdan, en realidad nosotros esto ya lo habíamos utilizado, esta operación, aunque ahorita salió de la definición del operador gradiente, pero del operador rotacional, esto ya lo habíamos utilizado para ver cuando era campo conservativo, ¿no? Sacamos la parcial con respecto de x de la componente en y del campo y sacábamos la parcial con respecto a y de la componente en x del campo, ¿verdad? Exactamente como lo habíamos hecho. Entonces ya sin hacer mucho caso, operación, ya sabemos que esto de aquí va a dar igual a esto de acá, ¿no? Esto es como lo hicimos aquella vez, que habíamos dicho, es más, cuando resolvimos con este problema que ya estuvimos jugando, habíamos dicho, pues esto parece ser que las parciales son iguales y entonces conservativo, ¿no? Entonces, como las parciales son iguales, esto ya directamente puedo decir que es 0 porque se están restando, ¿no? El problema que vimos es cuando sacábamos la trayectoria alrededor del origen, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que, bueno, la integral de línea alrededor de una trayectoria circular alrededor del origen me da diferente de 0. Por eso es que habíamos concluido que en realidad este campo, considerando el origen, no era conservativo. Y se fijan aquí, obtengo el 0, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, entonces, como les decía, la contraparte no es real. Si el rotacional es igual a 0, no implica que el campo sea conservativo. Al revés, sí. Si el campo es conservativo, entonces el rotacional va a ser igual a 0. Bien. Entonces, bueno, déjenme, este de aquí se los dejo. Digo, ya es muy repetitivo, se los dejo para que ustedes lo intenten. No hay mucho que ver, nada más quería ver que por ejemplo, efectivamente no es conservativo, o sea, no viene de un campo gradiente, y entonces el rotacional es diferente de 0, ¿no? Este fue un caso particular por ese agujero que tenemos ahí en el origen. Échenle bueno, nada más como práctica, calculen el rotacional de este campo y vean a qué llega, ¿no? Y nada más como algo interesante bueno, observar. Aquí dibujé los dos campos vectoriales, ¿no? Para este campo que no está, si se fijan, es exactamente el mismo que el de arriba, simplemente no tiene el entre x cuadrada más y cuadrada. O sea, no tiene la indeterminación que le estoy metiendo aquí. En este caso, si se fijan, pues tenemos el campo que está como moviéndose alrededor del origen y se ve que, por ejemplo, las flechitas más cercanas al origen son pequeñitas y luego se van haciendo más grandes. A diferencia de este campo de acá. En este caso se ve que es el caso opuesto, ¿no? Las flechitas, conforme más me alejo, se van haciendo más chiquitas
y conforme más me acerco, se van haciendo más grandes, ¿no? Por el comportamiento que tiene, bueno, este denominador aquí. Y se fijan, nada más por el simple hecho de meter esa división, y sigue siendo el campo muy, muy similar, es decir, que parece que está girando. En un caso tengo que el rotacional es igual a 0, y en el otro caso, como ustedes comprobarán, van a tener que el rotacional es diferente de 0. Entonces, en este caso, yo puedo concluir que tengo un objeto al que ustedes podrían llegar, que es el que me está ocasionando la rotación de ese objeto, ¿no? Si tuviera esto como un campo de velocidades, escrito por esta operación, yo podría saber qué es lo que está haciendo que las partículas giren, ¿no? O el objeto, o las partículas, bueno, es que puede ser cualquier cosa, las partículas del fluido, las partículas eléctricas, el cuerpo tal cual, rígido que esté girando, lo podrá determinar de aquí. Aquí no tanto, ¿no? Aquí directamente yo llego a que el rotacional es igual a 0, aunque vemos que sí tiene un comportamiento como de giro, ¿no? Pero es por considerar que tengo una región conexa cuando sabemos que no es esto, ¿no? Yo podría dibujar, bueno, repitiendo el concepto, podría dibujar una trayectoria circular y no la puedo colapsar hasta un punto, ¿verdad? Ese sería, como ya dijimos, el criterio para saber cuándo es una región simplemente conexa, ¿no? Entonces, aquí ya les pongo eso, ¿no? Esto lo podemos hacer, bueno, que su contraparte exista, si aseguramos que tenemos una región conexa, ¿no? Entonces podemos definir el teorema. Si F es un campo, de hecho, aquí me faltó, si F es un campo vectorial definido en R3, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales, y el rotacional es igual a 0, entonces es conservativo, ¿no? Pero si se fijan, aquí yo ya aseguro de entrada que es una región conexa, ¿no? Para que pueda aplicar este teorema. Entonces, si yo puedo asegurar que es una región simplemente conexa y calculo el rotacional y me da igual a 0, en ese caso, entonces sí voy a poder concluir que el campo es conservativo. Me trabé, no, a lo mejor, sí, a lo mejor me trabé, pero bueno, si no, lo repito, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy poniendo es el teorema, no, nada más para dejarlo bien, muy al punto, en pocas palabras. Entonces, como vimos anteriormente, si venía de un campo conservativo, es decir, que yo ya tengo el gradiente, entonces el rotacional va a ser 0. Y aquí en este otro teorema lo que decimos, bueno, vamos a asegurar de entrada que tenemos una reacción simplemente conexa. Ya con eso yo podría ahora hacer la otra parte, ahora sí. Si el rotacional es igual a 0, entonces ahora sí voy a asegurar que el campo es conservativo, ¿no? En este caso particular, que ya como habíamos visto, lo único que necesito es que no se indetermine en ningún punto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí, bueno, aquí quería hacer un paréntesis también, un poquito recordando lo que ya habíamos trabajado. Déjenme lo hago relativamente rápido para que no nos lleve más tiempo, porque sí me gustaría por lo menos definir la divergencia, ¿no? Cómo la podemos interpretar, ¿no? Que sería, la operación, si se fijan, es sencilla, la del rotacional por lo menos, la operación es sencilla. El que podría ser un poquito más subjetivo, la interpretación es en el rotacional, y la divergencia es exactamente igual, ¿no? La operación va a ser sencilla, y ya no sería cosa de entender qué está haciendo, que es un poco más sencillo del rotacional. El rotacional que era un poco más complejo. Entonces, así muy, muy rápidamente, déjenme, escribo aquí. Entonces, yo quiero calcular primero, bueno, el problema dice, demuestren que F es conservativo. Y si es conservativo, encuentre la función potencial F, ¿no? Es decir, esto de aquí. O sea, tal cual como lo habíamos ya trabajado, de hecho, en la tarea, ¿no? Pero aquí quise meter este problema porque uno de sus compañeros hicieron bueno, supongo que está en un libro, esa técnica yo nunca la había visto, pero nada más como por si alguno de ustedes también la llegó a ver, que veamos que son exactamente equivalentes las técnicas. Lo que hace, por ejemplo, nosotros lo que habíamos dicho, si ya habíamos encontrado que era conservativo, entonces integrábamos con respecto a X, luego derivábamos con respecto a Y, veíamos las igualaciones, luego íbamos y veníamos de alguna forma, ¿no? Primero trabajamos con X, lo veíamos cómo era en Y, encontrábamos lo que podíamos de Y, luego nos íbamos a X, y así, ¿no? Como que íbamos y veníamos. Esta otra técnica, que es exactamente lo mismo como veremos ahorita, primero dice, tú calcula la integral con respecto a X, del componente que tengas en X, la integral con respecto a Y del componente que tengas en y la integral con respecto a Z, ¿no? Y hace las igualaciones porque obviamente lo que esperamos es que la función es la misma, viene del mismo campo potencial, de la misma función potencial, perdón. Y entonces ahí empiezan como por tanteo, a ver, esto se parece a esto y esto se parece a esto y esto no me queda más que sea esto y así es la técnica, ¿no? Pero bueno, déjenme la escribo rápido. Entonces, primero vamos a ver
que sí sea conservativo. Entonces, rápidamente calculamos el rotacional. Y ustedes pueden aplicar cualquier técnica, esta que ahorita pondremos, o la que habíamos hecho, ¿no? En realidad, las dos son exactamente las mismas. Yo trabajo más con la otra porque, bueno, es la que conozco. Le digo, esta nunca la había visto, pero se me hizo interesante que la checáramos, ¿no? Por si alguien quiere aplicarla. Así, este es y cuadrada z cúbica. Sí, exactamente, solamente podemos aplicarla, ¿no? Como vimos aquí, tú vas a poder obtener la operación, ¿no? Así como el caso pasado lo hicimos con las derivadas parciales. Sí, aquí si tú dices, yo calculo su rotacional, tal cual, o de que llegas al resultado, llegas al resultado. Pero decimos aquí el problema es por tener exactamente ese agujero ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, en el caso que vimos las derivadas cruzadas y en el caso del rotacional, hay que tener cuidado nada de ver cómo es nuestra región, ¿no? Y si aseguramos ya que sea una simplemente conexa, ya sin problema podemos aplicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve aquí, no? Esa es buena observación, ¿no? Que no se me olvidó ponerles aquí, ¿no? Esta función se ve que no se va a indeterminar en ningún punto. Todo lo tengo, bueno, en el numerador, bueno, no existe un denominador aquí. Entonces, sin problema se ve que es una región conexa, simplemente conexa, ¿no? Entonces, ahora sí. Y cuadrada z cúbica, 2x, y, z cúbica, y 3xy cuadrada, z cuadrada. Este es igual en la de dirección de y. Igual ya voy a ir, ya para no poner el operador como tal de derivada, ya se ve, ¿no? Como es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, sea la parcial con respecto de y, de esto que tengo aquí. Entonces, se me quedaría 6xy, 6xy, z cuadrada, ¿no? Menos la parcial con respecto de z de esto de acá. Entonces me quedaría 6xy, z cuadrada. Menos ahora en j, sería con la parcial con respecto de x, de este de acá, sería entonces 3y cuadrada, z cuadrada, menos la parcial con respecto a z de esto de acá, ¿no? Que sería 3y cuadrada, z cuadrada, más k, que vamos a tener la parcial, bueno, ya, rápidamente, 2y z cúbica, menos 2y z cúbica, ¿no? Entonces, efectivamente, así se ve que esto sí es igual a 0, ¿no? Entonces, parece ser que sí es un campo conservativo. Entonces, como les decía, ¿no? La técnica esta que está viendo, entonces ustedes sacan que la integral de y cuadrada z cúbica con respecto de x debe ser igual a la integral de 2xy z cúbica de y esto debe ser igual a la integral de 3xy cuadrada z cuadrada de z, ¿no? Entonces, esto implica, bueno, aquí para que no me pierda, que me va a quedar x y cuadrada z cúbica más, obviamente necesitamos su constante, ¿no? Entonces aquí me va a quedar h, que depende de y depende de z. Y eso es igual, entonces la integral, perdón, con respecto de me va a quedar aquí y cuadrada entre 2, entonces me va el 2, me va a quedar x y cuadrada z cúbica más, vamos a ponerle g de x, z, y eso es igual a la parcial con respecto, la integral con respecto de z, entonces aquí me va a quedar igual, z cúbica sobre 3, se me va el 3, me va a quedar x, y cuadrada, z cúbica, más, déjenme, le pongo, ay, no sé qué poner, r de x, y.
Ahí está, ¿no? Esa sería la técnica, cómo funciona. Y entonces lo que dice, bueno, esto ya se ve que esto es igual a este y este es igual a esto. Entonces ustedes pueden concluir que h de y z es igual a g de x z y este es igual a r de x, y. Pero obviamente aquí hay un problema. Aquí me está diciendo que esta función depende de y de z. Pero aquí me está diciendo que esta función no depende de y. Y acá me está diciendo, digo que de aquí me dice que no depende de y. Y aquí me está diciendo que no depende de z. Entonces, esto nada más le queda hacer que una función constante, ¿verdad? Esto que estoy escribiendo ahorita, no, esta no sé. Digo, esa yo no la había visto realmente nunca. No sé ni en qué libro, sus compañeras se animan a decirnos de qué libro la consultaron, a ver si ahí trae un libro. Bueno, lo que había visto en el Thomas, en el Stuart, en el Piskunov, si quieren checar también el Piskunov. El Piskunov tiene una notación rara, pero y es exactamente la misma técnica. Sí, no, yo ayer la vi, que la estuve discutiendo con sus compañeras, y no, esa no la conocía, no les debo el nombre, pero bueno, a ver si sus compañeras igual nos pueden decir, por lo menos el libro de donde lo consultaron para ver, o si saben el nombre, si tienen alguna técnica, pues igual que nos lo compartieran, ¿no? Pero bueno, entonces esto de aquí, ya podemos concluir que nuestra f chiquita, que depende de x, y y z, es igual a x, y cuadrada, z cúbica, más una constante, ¿no? Ya vimos que no queda más que ser una constante porque pues estas funciones no tendrían sentido que fueran otra cosa, ¿no? Entonces nada más sería eso, la otra técnica, ¿no? Que ustedes pueden utilizar. Voy a buscar el nombre, sí, a ver si encuentro alguna forma. Tampoco lo busqué, ¿no? Ya después de que lo chequé, nada más se me ocurrió mostrárselas aquí, pero sí voy a buscar el nombre y a ver si encuentro el libro también. Bueno, ya rápidamente para no hacer esto mucho más tardado, déjenme nada más, por lo menos vemos la definición de la divergencia, ¿no? Por lo menos la interpretación. Vemos una operación que van a ver que es muy sencillo y lo dejamos hasta aquí, ¿no? Y entonces ahora sí, la clase del viernes, vemos cómo todos los teoremas que teníamos, bueno, el teorema que teníamos, si no, lo llevamos a utilizar estos gradientes, estos operadores, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos el operador nabla, que lo podemos multiplicar a una función escalar. Ya tenemos el operador nabla, que le podemos hacer el producto vectorial con un campo vectorial. Pues obviamente ahora nos falta el otro producto, ¿no? Vamos a pensar ahora que tengo mi campo vectorial f y ahora quiero hacer el producto escalar, ¿no? Que es la otra operación que me haría falta ahorita, ¿no? Entonces vamos a poner que tenemos mi función con sus componentes definidas como P, Q y R, definida en R3, y de momento le pedimos que existan sus derivadas parciales, ¿no? Nada más para que esté todo bien definido. Y entonces, de aquí, la divergencia la definimos como la parcial de P, el componente que está en la dirección de Y, con respecto de X, más la componente Q con respecto de Y, más la componente R con respecto de Z. Y si fijan aquí, por cómo está definido esto, que ahorita vemos la interpretación, esto es un escalar, ya no tiene una componente vectorial a diferencia del rotacional. Aquí directamente todo está haciendo el producto entre todos, ¿no? Y es una escala. De forma que como yo quiero ver también cómo puedo este objeto que tengo aquí denotarlo con el operador nabla para que si yo tenga una regla de recordarlo, yo podría definirlo de esta manera, ¿no? Es decir, el producto punto o el producto escalar de f con el operador nabla es esto de acá. Si se fijan, como tengo que hacer componente a componente y se suman al final, pues directamente obtengo esto de aquí, ¿no? Y bueno, ahorita, antes de ir a la interpretación, nada más hago un problema muy rápido. Entonces, la divergencia de ese campo, por ejemplo, este campo definido de esta manera, va a estar entonces como la parcial con respecto de x de x cuadrada por y más la parcial con respecto de y de, bueno, z más la parcial con respecto de z de x por y por z. Y esto es igual a 2xy más xy, ¿no?
Se fijan, la operación como tal es sencilla, ¿no? Nada más tenemos que ir calculando las parciales de cada una de las componentes del campo, ¿no? Ahora, la cosa es qué nos está diciendo esto de aquí, ¿no? En el caso de un campo, por ejemplo, dado por esas componentes, ¿no? Entonces, la forma de interpretarlo es como qué tanto está cambiando fluido. Si se fijan, o el objeto que estoy viendo, si se fijan por la fórmula que tengo acá, dicho, déjenme ocupo acá, esto de aquí me está diciendo, por ejemplo, el cambio de P con respecto a X en la dirección de X, ¿cuánto cambió? Puede ser positivo, puede ser negativo, pero es un cambio. Luego vamos a pensar en otra dirección, la dirección de Y. Ahora, ¿cuánto cambió Q o el campo en la dirección de Y? ¿Y cuánto cambió en la dirección de Z? Entonces, ese caso, por ejemplo, yo de todas las parciales a lo mejor podría tener una positiva, una negativa, no sé, pero podría tener al final de cuentas que esto se me hizo positivo, que la divergencia de F es positiva, o que la divergencia, bueno, que la divergencia es negativa, o en el peor de los casos es igual a cero. Es decir, si lo estamos viendo como los cambios que hubo en la dirección de X, la dirección de Y y la dirección Z, me está diciendo si el objeto con el que empecé se hizo más grande o se hizo más chiquita. Sí, esto lo vamos a, igual que el rotacional, lo vamos a denotar así. El rotacional lo utilizamos con el producto vectorial y la divergencia la utilizamos con el producto escalar, con el mismo operador Nabla. Sí, esa es la forma de denotarlo, ¿no? Pues si fijan, entonces, como estoy viendo los cambios, yo puedo tener, que es básicamente lo que está diciendo esta figurita, yo puedo tener un objeto aquí. Si en el momento de trasladarlo a algún punto, por ejemplo, si pensamos en un fluido, en un gas, se mantiene las dimensiones del objeto, yo podría concluir que su divergencia es igual a cero. En el caso, por ejemplo, que tenía mi objetito aquí y se mueve y se hizo más grande, la divergencia va a dar positiva. Ahora, ¿por qué se hizo más grande? Bueno, ahorita comento lo del libro, ya me pasaron la referencia, pero entonces, ¿por qué se hizo más grande? Eso ya va a ser interpretativo, cuestiones físicas que ahorita no nos vamos a meter en detalles porque nos interesa más bien qué es lo que está diciendo, ¿no? Se pudo haber hecho más grande porque a lo mejor entró más, si tengo un fluido, a lo mejor metimos directamente más cantidad de materia y entonces creció, o a lo mejor si era un gas o un fluido, elevamos la temperatura y se dilató. Como sea, yo tenía aquí un volumen y cuando se trasladó hacia otro lugar en el espacio, se hizo más grande, ¿no? Entonces, eso me está diciendo si se hizo más grande, si se hizo más chico o si se mantiene, es información que me está dando la divergencia, no es todo lo que les pongo aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo manejo en el caso volumétrico o en el caso de área, ¿no? Como usted lo quiera ver, también podemos tener esto en una sola área, si no lo queremos ver en el volumen, ¿no? Y aquí directamente la definición que tenemos es el cambio relativo, ¿no? Por eso es que lo dividimos o está dividido entre el volumen total. Entonces, el cambio en el volumen entre el volumen total me da el cambio relativo y ese cambio relativo está determinado por la divergencia. Entonces, sí nos va a servir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un fluido o algo que está moviéndose y de repente se salió algo del material, yo lo mido después en determinado punto, ya puedo ver que la divergencia es negativa, ¿no? Entonces ya sé que hubo pérdidas, ¿no? Caso del campo eléctrico, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Yo tengo el campo eléctrico aquí, de algún objeto, cuando lo muevo o cuando, bueno, o después, puedo ver que a lo mejor tengo pérdidas, ¿no? Que es lo que se le conoce como un sumidero o una fuente, ¿no? Si tengo un sumidero ya tuve pérdidas, es cuando la divergencia me sale negativo, o tengo una fuente, tuve una ganancia de lo que sea, ¿no? Y entonces ya tengo una divergencia positiva, ¿no? Cuando el rotacional cuando la divergencia me da que es cero, yo voy a decir que cuando la divergencia me da cero, yo voy a decir que el fluido es incompresible, ¿no? Porque no lo puedo hacer más chiquito en este caso y no perdí, ¿no? Nada más es como una anotación. Yo tengo y rotacional en el caso pasado cuando me da cero el rotacional y incomprensible cuando la divergencia me da cero. Y voy a tener exactamente el mismo caso que cuando vi el, el rotacional, ¿no? Yo había visto que el rotacional del gradiente me daba cero y si yo ahora calculo la divergencia del rotacional, también me va a dar cero, ¿no? Aquí, déjenme, lo voy a dejar hasta aquí para que no lo hagamos para que no lo vea tan correteado todo esto. Nada más les dejo de tarea también aquí que calculen esto, calculen la divergencia del rotacional, ¿no? Nada más la voy a escribir. Bueno, antes de escribirla, nada más como para acordarme y hacerlo un poquito más rápido, para que veamos de dónde salía esto.
Segundo. Nada más para no tardarme tanto. Me lleva hasta arriba. Aquí. No, acá. ¿No? Este es el que quiero sacar. Quiero sacar la divergencia de este objeto. Nada, se las escribo aquí y ya lo termino la siguiente vez, nada más como para que ustedes vean hacia dónde va la cosa. Entonces yo voy a sacar la divergencia de todo esto, ¿no? Entonces ahí, si quieren irle echando un ojo, se ve que no hay mucho problema. Sacan la parcial con respecto de X de esto de aquí, la parcial con respecto de Y de esto de acá, la parcial con respecto de Z, y vayan juntando, vayan viendo términos semejantes y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, terminamos de ver esta demostración el siguiente viernes. Bueno, vemos unos problemas aquí y definimos, digo, nada más también se los comento de rápido por si ven ahí que hay algo que publiqué también en el Classroom, échenle un ojo. En el Classroom le defino también, bueno, aquí definimos, obviamente también el que nos faltaría sería la divergencia de un gradiente, que sería la combinación de operadores que nos faltaría. Eso se le conoce como laplaciano, ¿no? Y eso va a ser una operación muy importante porque nos va a definir esta ecuación, que va a ser para física, es una operación muy importante para definir varios fenómenos, ¿no? Entonces, chequen, digo, se me hizo interesante cómo hacen la interpretación de ese laplaciano, que luego el siguiente viernes también comentamos un poquito de ello, pero si pueden echarle un ojo a lo que publiqué de la interpretación del laplaciano, es un foro en donde, ya saben, ¿no? Como son los foros, la gente pregunta, y hay varios que le empiezan a decir sus interpretaciones diferentes. Se me hizo interesante cómo la abordan las diferentes maneras, ¿no? Entonces, chequen la interpretación. Bueno, me estaban diciendo que es un libro de análisis matemático donde viene la técnica esta que les decía, si no ahorita bueno, lo busco y se los paso, ¿no? Si a alguien le interesa por ahí intentar la técnica, ¿no? Pero bueno, eso ya nada sería en cuanto a encontrar la función potencial de ese campo. No sé si haya dudas, ahorita, bueno, de la Laplaciano no lo dejamos ahí pendiente, lo tenemos que ver. Pero si haya dudas de la divergencia y el rotacional, de las operaciones que vimos ahorita, digo, eso todavía, ya saben que les mando siempre todo el documento, aunque lo terminemos de ver el próximo viernes. Pero entonces, ya que tenemos todas las operaciones, pues lo que nos va a interesar ahora hacer esto, ¿no? Que podamos escribir, por ejemplo, el teorema que ya conocíamos. Igual, bueno, si lo puedes compartir en Telegram para que yo también lo pueda ver, igual estaría bien. Hay muchos libros sobre la divergencia rotacional. Digo, es que para física es una cosa sumamente, y de hecho hasta aquí, no, aquí no lo había puesto, creo que lo había puesto en la clase el viernes, pero bueno, en la clase el viernes, déjenme, igual se las voy adelantando. No, esta no es ustedes. Aquí, ¿no? Que lo que quería que viéramos, por ejemplo, las operaciones de Maxwell, ¿no? Que son bien, muy, muy famosas. Luego por ahí encuentran hasta playeras, ¿no? Que sí, y Dios dijo, y ahí están las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Pero entonces ya ustedes con estos operadores, pues ya pueden entender exactamente qué lo está diciendo, o un poquito darse una idea, ¿no? Qué nos está diciendo eso, ¿no? Las ecuaciones que rigen toda la electrodinámica, ¿no? Básicamente son 4 ecuaciones que se pueden resumir. Entonces, si nos puedes pasar por Telegram ese video estaría bien, porque siempre diferentes formas de explicar. De hecho, también iba a subir un video en donde hay unos, gracias, un hindú. En este caso ese hindú no tiene tan mala dicción, luego los hindús tienen una dicción muy mala del inglés. Digo, seguramente ellos dirán lo mismo de mí, ¿no? Pero bueno, en mi caso luego me cuesta entenderlos, pero también hay varios videos buenos, interesantes de hindús, explicándolo, cositas como las que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero bueno, si no hay dudas de esto, bueno, de lo que estuvimos viendo el día de hoy, entonces nos vemos el próximo viernes ya para terminar estos operadores y ver cómo podemos escribir el teorema de Green ya con los operadores. Sí, no, digo, seguramente ellos hablan de nosotros igual, ¿no? Pero bueno, ellos que se quejen de mí, yo me quejaré de ellos. Sí, caray. Entonces ahí sí. Sale, nos vemos. Sale, nos vemos, hasta luego.